¿Sabes? He pensado durante mucho tiempo que el problema lo tenía yo, por sentirme vacía, por sentirme perdida, porque desde fuera todo parecía estar bien, aparentemente, en mi vida. Tenía una carrera, un trabajo, una familia, una pareja, y aún así me sentía vacía, no me sentía bien. Hasta tal punto que llegué a estar 3 años sintiéndome así, sin hacer nada diferente. Simplemente repetía y vivía en el mismo bucle de pensamientos. Y lo que pensaba constantemente era que el problema lo tenía yo. Y así era realmente. Pero en ese momento veía que el problema lo tenía yo, como que era yo la rara, porque no tenía en mi entorno a nadie que le sucediera esto. Y yo pensaba que me tenía que acostumbrar a vivir así, a vivir con esa sensación dentro, de vacío, de desconexión, de sentir desilusión cada día cuando me levantaba. Llegué a creerme que eso era así y que tenía que acostumbrarme a vivir así el resto de mi vida. Pero hubo un punto donde ese dolor y ese malestar era tan grande que quise lanzarme y simplemente creer en que mi vida no podía ser solo eso. Otra cosa que me sucedía era que pensaba que estaba siendo una egoísta, porque tenía todo y no estaba bien, cuando habían otras personas que lo estaban pasando supuestamente por situaciones mucho peor que las mías. Y yo tenía que aguantarme porque esa sensación era silenciosa. Yo pensaba que eso no hacía daño. Y que como era una sensación silenciosa, tenía que seguir adelante. Podía seguir adelante con esa sensación año tras año. Y quiero decirte que si sientes esa sensación, por muy silenciosa que sea, no tienes por qué taparla, como hice yo durante tanto tiempo. Quiero hacer este vídeo porque cada vez estamos escuchando más lo que sentimos, cada vez hacemos más caso a lo que llevamos dentro. Pero cuando esa sensación es silenciosa y no causa aparentemente ningún daño, es más difícil hacerle caso. Porque creemos que no importa, que otras personas lo pasan peor que nosotros, porque creemos que no es para tanto, que ya se pasará. Quiero decirte que no se pasa, que si no haces caso a ese vacío, a esa sensación, se va a seguir alargando en el tiempo, año tras año, día tras día, hasta llegar a un punto mucho más grande. Soy Judith y esto es Crece desde dentro y quiero contarte un poquito mi historia para si te encuentras en un punto similar, que sepas que no estás solo, que no hay nada malo en ti. Que esto es una señal para que sigas escuchando lo que llevas dentro. Esto es una señal, una oportunidad que tienes de rehacer tu vida, de rehacer cualquier área en la que no te sientas bien contigo mismo. Y yo no he visto esto explicado así en ningún lugar, pero gran parte de nuestros problemas llegan porque no sabemos quién somos. No nos paramos a crear una vida alrededor de la persona que somos, sino que diseñamos una vida preestablecida en base a lo que toca, a lo que deberías, a las expectativas que se tienen sobre ti, y dejas de lado lo más importante, que eres tú. Creas una vida que se ve bien desde fuera, como en mi caso, que desde fuera aparentemente todo parecía estar bien, pero por dentro yo no me había parado a escuchar lo que soy, no me había parado a escuchar mi verdad y a diseñar mi vida desde ahí. Entonces había esa diferencia entre lo que realmente era y lo que hacía, y ahí aparecía ese vacío porque yo no me había dado el lugar de escuchar lo que era en ese momento para diseñar mi vida desde ahí, a través del hacer, sino que yo hacía desde lo que se veía bien, sin escuchar lo que era y lo que necesitaba, sin escuchar mi verdad, y ahí aparecía ese vacío tan profundo. Entonces, a día de hoy he entendido que no es solo hacer, no es solo, sino que es combinar el ser y el hacer para diseñar desde ahí tu vida. Hacer desde lo que tú eres, potenciar lo que tú eres haciendo con tus acciones, con tus hábitos, con tu día a día, para desde ahí crear tu vida como una consecuencia de lo que realmente eres. Para explicar un poquito más sobre mi historia, estudié una carrera, un poco porque tenía muchas salidas, se veía bien, sacaba buenas notas, desde fuera lo tenía todo prácticamente, pero desde dentro no tenía prácticamente nada porque no me tenía a mí, me faltaba a mí misma, no sabía quién era, hacía planes que ni siquiera me gustaban y siempre había querido estudiar más sobre acompañar a las personas. La asignatura que más me gustaba recuerdo que era psicología, pero por miedo en ese momento no estudié psicología. Pero bueno, años más tarde siempre me acompañó el haber querido hacerlo. Igual que el haber querido crear un canal de YouTube. Todo eso siempre estuvo en mí y yo
no quería hacer caso a esa sensación, hasta que después de tener un trabajo donde ese vacío se me hizo muchísimo más grande, no fue cuando me atreví a dejar ese trabajo, irme de viaje a Japón. Como he explicado en otros vídeos, bueno, básicamente, resumidamente, sería que en su momento yo pensaba que al volver tendría todas las respuestas, me sentiría mejor, buscaría un trabajo que me gustase y todo se solucionaría, pero no fue para nada así. Ese vacío se hizo mucho más grande y ahí fue cuando simplemente dije, voy a seguir esta sensación, voy a escuchar lo que realmente soy, lo que llevo dentro. En su momento, cuando tomé la decisión sin saber qué hacía, simplemente guiándome por una sensación. También decir que en esa época el dolor y la incomodidad eran muy fuertes, porque estaba rompiendo con todo lo que se había esperado de mí, estaba rompiendo con lo que yo había creado acerca de lo que yo me pensaba que era. Pero el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, así que decidí simplemente seguir esa sensación de que mi vida no podía ser solo eso. La solución a ese problema, a ese vacío, está en ti. Y es en recordar quién eres, es en hacer ese proceso de evolución hacia adentro. No porque así no vas a sufrir dolor nunca más, no porque así todo se va a alinear de golpe, no es eso, es para escuchar quién eres, es para crear una vida alineada con lo que tú necesitas y con tu verdad, es honrar lo que eres y la vida que realmente mereces y quieres para ti, para que desde ahí tú elijas realmente lo que sí que se siente tuyo, para que tengas el valor y la valentía de crear una vida alineada a ti, a tu persona, a lo que necesitas para ti, para tu felicidad, conectar con esa paz interna que ya hay en ti y no fuera. Mi gran aprendizaje ha sido que todas las respuestas que yo buscaba fuera para llenar esos vacíos con cosas externas nunca estuvo fuera, siempre estuvo en mí. Y que lo que me faltaba no era nada externo, no era hacer un viaje a la otra punta del mundo, no era dejar un trabajo, era escucharme a mí. Era recordar quién soy, era recordar mi verdad, para desde ahí diseñar una vida que sí que se sintiese mía. Y a día de hoy puedo decir que no tengo todas las respuestas, puedo decir que no tengo la vida solucionada, pero sí que puedo decirte que siento una vida mucho más plena, porque vivo desde mi verdad, vivo desde lo que soy, y ningún camino preestablecido nunca va a poder darte eso, nunca. Si realmente quieres llenar ese vacío, ir a la raíz y al origen de ese problema, deja de buscarlo todo fuera y vuelve a ti. Haz ese proceso de evolución hacia adentro. Vive desde tu verdad, recuerda quién eres. Y para acompañarte un poco a que puedas hacer eso, quiero decirte que claro que hay muchos programas que pueden ayudarte y acompañarte a hacer eso. De hecho, yo te invito a que me escribas, me cuentes un poquito tu historia y te diré si realmente puedo acompañarte desde mi programa y desde lo que yo hago para acompañar desde mi verdad y desde lo que me apasiona. Pero si sientes que ahora no es tu momento, no estás dispuesto a hacer esa inversión, quiero decirte que lo que a mí me ayuda y me acompaña a recordar quién soy es rodearme de momentos, de experiencias externas como la naturaleza, para recordar quién soy. No porque esa paz venga de fuera y me la dé la naturaleza, sino porque la naturaleza viene desde una misma energía que tienes tú. Y a mí me sirve para recordar quién soy, para sentir que tanto busco está en mí y no fuera. Sé que esa paz no viene de fuera, pero sí que me permite recordar quién soy, la naturaleza, el mar, el cielo. Todo eso simplemente es un espejo de lo que ya hay en mí. Igual que rodearme de vídeos, de podcasts, de personas que me hacen conectar con esa paz interna, con esa escucha interna y esa verdad, que me hacen recordar que ese camino de evolución es hacia adentro y no hacia afuera. Así que si estás interesado en saber un poquito más sobre lo que hago y sobre cómo puedo acompañarte, estaré encantadísima de hacerlo. Puedes escribirme. Tengo aquí en descripción mi Instagram y mi WhatsApp por si quieres saber un poquito más.